Hola, hola, amantes del drama, las noticias del corazón y todo lo que se cuece en el fascinante mundo de las celebridades. Si eres nuevo por estos lares, te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y te unas a nuestra gran familia de chismosos con buen gusto, para que no te pierdas absolutamente nada de lo que está pasando en el universo de las estrellas. Hoy, señoras y señores, tenemos una bomba de proporciones épicas que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo y que, seguramente, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense, porque hoy vamos a desglosar una historia que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca y que ha dado un giro inesperado. Kerem Bürsin, el galán que nos robó el corazón a todos, ha reaccionado a las controversiales palabras del padre de Hande Erçel, y la respuesta, mis queridos amigos, es de infarto. Agárrense fuerte, porque vamos a sumergirnos en este drama con todo detalle. Asterisco, 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 asterisco. Para entender la magnitud de esta noticia, que ha generado un terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación, tenemos que rebobinar un poco y recordar los orígenes de esta historia que parece sacada de una telenovela. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, desde el principio, un tema recurrente en las conversaciones de sus millones de seguidores alrededor del mundo. Desde que los vimos compartir pantalla, demostrando una química que parecía ir más allá de la ficción, protagonizando esa historia de amor que nos cautivó y nos hizo suspirar en cada capítulo, la conexión entre ellos traspasó las cámaras y se convirtió en una realidad que generó una auténtica fiebre entre sus fans. La magia que desprendían juntos era innegable, y para muchos, ellos eran la pareja perfecta, el ideal romántico que todos anhelaban. Sin embargo, como toda historia de amor que se precie, esta también tuvo sus momentos de tensión, sus altibajos y sus giros inesperados. La ruptura de la pareja el año pasado, una noticia que cayó como un jarro de agua fría sobre sus admiradores, dejó un vacío en el corazón de muchos. Y aunque ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus proyectos profesionales y personales, la sombra de su relación y los sueños de una reconciliación nunca han dejado de estar presentes en el imaginario colectivo. Los fans, incansables, no han dejado de buscar señales, pistas, cualquier indicio que pueda alimentar la esperanza de verlos juntos de nuevo. Han analizado cada publicación, cada comentario, cada movimiento, con la esperanza de encontrar la clave que pueda reunirlos. En medio de todo este revuelo mediático, de las especulaciones, los rumores y las portadas de revistas, la figura del padre de Hande Erçel siempre se ha mantenido en un segundo plano, en la penumbra del anonimato. Se sabe poco de su vida privada, de sus opiniones y de su visión sobre la relación de su hija con el famoso actor. Siempre se le ha visto como un hombre discreto, alejado de los focos y del bullicio mediático. Sin embargo, hace unos días, su nombre saltó a la palestra pública cuando unas declaraciones suyas en una entrevista inesperada, un encuentro que nadie anticipaba, han puesto de cabeza a todos. Una entrevista que se convirtió en el detonante de esta historia, en el punto de partida de la polémica que hoy nos ocupa. Asterisco, 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 asterisco. Las declaraciones del padre de Hande, un hombre que siempre ha mantenido un perfil bajo, no fueron precisamente un canto de alabanza hacia Kerem. En esa entrevista que ha desatado la tormenta, el señor Erçel, con un tono sereno pero firme, insinuó que la relación de su hija con el actor no había sido del todo beneficiosa para ella, que había visto cosas que le habían generado preocupación, que lo que se mostraba en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre reflejaba la realidad de lo que ocurría en su vida privada. Con palabras cuidadosas, pero contundentes, hizo alusión a que como padre, siempre ha velado por el bienestar y la felicidad de su hija, y que cualquier decisión que ella tomara, debía ser en función de lo que fuera mejor para ella. Sus palabras, aunque sutiles y aparentemente inofensivas, fueron interpretadas por muchos como una crítica directa a Kerem, como un reproche velado a su comportamiento durante la relación con Hande. Se habló de una falta de madurez, de una exposición mediática excesiva, de una posible influencia negativa en la vida de su hija. Las redes sociales, como un volcán en erupción, se incendiaron inmediatamente. Los fans de Kerem salieron en tromba en su defensa, manifestando su apoyo incondicional al actor y acusando al padre de Hande de entrometerse en asuntos personales y de emitir juicios sin conocer la verdadera historia. Otros, por el contrario, apoyaron las preocupaciones del padre, entendiendo que sus palabras eran el reflejo del amor paternal y de la necesidad de proteger a su hija de cualquier daño. El debate se intensificó, escalando a niveles insospechados, generando una enorme expectación sobre cómo reaccionaría el propio Kerem ante estas declaraciones tan contundentes y que habían puesto su reputación en entredicho.
La tensión era palpable. Los medios de comunicación se hicieron eco de la polémica, alimentando aún más el morbo y la curiosidad del público. Los programas de televisión, los portales de noticias y las revistas del corazón dedicaron horas y páginas a analizar las palabras del padre de Ande, buscando entre líneas cualquier indicio que pudiera revelar la verdad oculta detrás de esta historia. Se especuló sobre los motivos que habían llevado al señor Hercel a hacer esas declaraciones, sobre si había una animadversión personal hacia Kerem o si simplemente estaba preocupado por el bienestar de su hija. Se crearon dos bandos, los que defendían a capa y espada a Kerem y los que se posicionaban al lado del padre de Ande. Una auténtica batalla campal que demostraba el impacto que esta pareja había tenido en el público y el interés que generaba cada uno de sus movimientos. Asterisco 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 asterisco. Y aquí llegamos al momento que todos esperaban con impaciencia, al clímax de esta historia que parecía no tener fin. Durante días, Kerem Bürsin se mantuvo en silencio, como un felino acechando a su presa, alimentando aún más la incertidumbre y la especulación. Los fans estaban al borde del ataque de nervios, preguntándose qué estaría pasando por la cabeza del actor y cómo iba a responder ante este ataque inesperado. Algunos temían que la polémica pudiera dañar su imagen pública, mientras que otros confiaban en que Kerem sabría manejar la situación con inteligencia y elegancia. La presión mediática era enorme y cada segundo de silencio parecía una eternidad. Sin embargo, la noche de ayer, como un trueno en la noche, Kerem rompió el silencio a través de una publicación en sus redes sociales. Un comunicado que se convirtió en la comidilla de todos, en el tema de conversación obligado en redes, en las calles y en los hogares. Y vaya si lo hizo. La reacción de Kerem fue tan inesperada como contundente, tan serena como apasionada. En su comunicado, cuidadosamente redactado y con una impecable selección de palabras, Kerem no mencionó directamente a Ande ni a su padre. No recurrió a la confrontación ni al ataque directo. No cayó en la trampa de la polémica barata. En su lugar, optó por una estrategia más inteligente, una respuesta que dejó claro su punto de vista sin necesidad de entrar en detalles escabrosos. Kerem comenzó su mensaje expresando su profundo respeto por todas las opiniones, especialmente las de los padres, entendiendo el papel crucial que juegan en la vida de sus hijos. Pero al mismo tiempo, defendió con firmeza su propia verdad y su derecho a ser feliz, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Kerem hizo una referencia sutil pero clara a la importancia de la privacidad y a cómo la percepción pública a menudo distorsiona la realidad de las relaciones. Explicó que a veces, las cosas que se ven desde fuera no reflejan lo que ocurre en el interior, que detrás de las cámaras y las redes sociales hay personas con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Y que la presión mediática puede ser muy destructiva. Dejó claro que durante sus relaciones, siempre ha valorado el bienestar de las personas que han sido importantes en su vida y que las decisiones que ha tomado, incluso las más difíciles, siempre han estado motivadas por la mejor intención. Un mensaje que apelaba a la comprensión, a la empatía y al respeto. El actor también enfatizó la importancia de no dejarse influenciar por comentarios externos y de mantenerse fiel a sus propios valores, a sus principios y a sus convicciones. Dejó claro que no permitirá que nadie defina su historia y que seguirá luchando por sus sueños y por su felicidad. Sus palabras denotaron una mezcla de serenidad y firmeza, una combinación perfecta de madurez y convicción que dejó a más de uno con la boca abierta. Kerem se mostró como un hombre seguro de sí mismo, capaz de afrontar las dificultades con dignidad y con la cabeza bien alta. Una lección de vida para todos aquellos que lo siguen y lo admiran. Asterisco 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 asterisco. La reacción de Kerem ha sido interpretada de diversas maneras por los expertos en comunicación, los psicólogos y los analistas de la farándula. Algunos la han visto como una respuesta elegante y madura a las críticas del padre de Ande, como una muestra de su inteligencia y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta. Han aplaudido su temple, su respeto y su habilidad para comunicarse sin caer en provocaciones. Otros, por el contrario, han interpretado su mensaje como una declaración sutil de rebeldía, como un desafío velado a las presiones externas y como una reafirmación de su autonomía y su derecho a vivir su vida a su manera. Lo cierto es que, con este comunicado, Kerem ha demostrado que no está dispuesto a dejar que nadie defina su historia, ni que nadie se interponga en su camino hacia la felicidad. Ha demostrado que es un hombre que sabe lo que quiere y que está dispuesto a luchar por ello, sin importar las críticas o los obstáculos que se le presenten. La polémica, lejos de hundirlo, parece haberlo fortalecido, consolidando aún más su imagen como un hombre de carácter y con personalidad.
Este drama mediático nos recuerda una vez más que detrás de los focos, de la fama y de la imagen pública, hay personas de carne y hueso, con sentimientos y relaciones complejas. Que la presión mediática puede ser asfixiante y que es importante recordar que a veces, las cosas no son lo que parecen en la pantalla. Que hay historias que se desarrollan en el ámbito de lo privado, fuera del ojo público, y que merecen ser respetadas y no juzgadas a la ligera. La historia de estos dos actores, cuya conexión fue tan especial y tan mágica en esa exitosa producción televisiva que nos robó el corazón a todos, sigue generando controversia y sigue alimentando la esperanza de sus fans. Una historia que se ha convertido en una montaña rusa emocional, con momentos de alegría, de tristeza, de incertidumbre y de pasión. Lo cierto es que, sus caminos se separaron, al menos por ahora, pero el eco de su relación todavía resuena con fuerza en el corazón de sus fans, que siguen soñando con una posible reconciliación. Asterisco 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 asterisco. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen, la que flota en el ambiente y genera una enorme expectación es, ¿cómo afectará todo esto al futuro de ambos actores? ¿Se avecina una posible reconciliación, un nuevo acercamiento que pueda reavivar la llama del amor? ¿O seguirán sus caminos separados, enfocados en sus proyectos profesionales y personales? Solo el tiempo lo dirá, mis queridos amigos. Solo el destino tiene las respuestas a estas preguntas que nos quitan el sueño. Por lo pronto, lo que queda claro es que este drama mediático ha sacudido los cimientos de la farándula, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las celebridades y que ha demostrado el poder de las redes sociales como herramienta para amplificar las polémicas. Todos los ojos están puestos en Kerem y Hande, cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones serán analizadas con lupa, interpretadas hasta la saciedad. Cualquier gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado como una señal, como un indicio de lo que podría pasar en el futuro. La historia de Kerem y Hande sigue siendo una novela de la vida real, una telenovela que nos tiene a todos pendientes del próximo capítulo, sin saber qué nos deparará el destino. Una historia que nos recuerda que el amor y el desamor son parte de la vida y que, a veces, las relaciones pueden ser tan complicadas y enrevesadas como las tramas de una serie de televisión. Una historia que nos mantendrá en vilo durante mucho tiempo, alimentando la esperanza de los fans y la curiosidad de los medios. Asterisco 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 asterisco. Y bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta noticia bomba? ¿Creen que Kerem ha dado una respuesta acertada, una reacción inteligente y a la altura de las circunstancias? ¿Qué piensan del papel del padre de Hande en esta historia? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios, a compartir sus teorías y a expresar sus sentimientos sobre esta polémica que ha sacudido el mundo del espectáculo. Quiero conocer sus puntos de vista, saber qué opinan de esta situación y leer sus comentarios, que siempre son muy valiosos para mí. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, si han disfrutado de este análisis y si quieren seguir informándose sobre las últimas noticias del mundo del corazón. Compartan este vídeo con sus amigos fans, con sus contactos y con todos aquellos que estén interesados en esta historia. Y, por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones y únanse a nuestra gran familia de chismosos con buen gusto, para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las mejores noticias, los análisis más exhaustivos y los contenidos más interesantes. Gracias por acompañarme en este análisis tan intenso, por haber estado aquí conmigo en esta nueva aventura informativa. Los leo en los comentarios, con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo los secretos de las estrellas y desvelando los misterios del mundo del corazón. ¡Hasta la próxima!